Bendiciones, queridos hermanos. Estamos aquí en la Misión Rúa. Soy Padre Claudio y vamos a hablar hoy de un libro precioso de María Sima, Sáquenos de aquí. Y este libro habla de las almas del purgatorio. Vamos a escuchar la presentación de este libro, la síntesis que nos hizo y nos está haciendo también Miriam desde Paraguay, Asunción, con Fátima. Y le paso la palabra a Miriam. Miriam, gracias por la invitación, acepta la invitación y te escuchamos. Buenas tardes, padre. Sí, vamos a hablar de este libro de María Sima, Sácanos de aquí. María era una campesina austriaca de quien fuera un alma mística favorecida con el carisma de recibir mensajes de las almas del purgatorio, a quienes ha consagrado su vida desde muy joven. Desde los 25 años, allá por el año 1940, ella inicia ese su apostolado. Y ella nos cuenta que el purgatorio es un lugar y un estado que toda alma experimenta cuando todavía necesita expiar y reparar los pecados cometidos a lo largo de la vida antes de poder reunirse con Jesús en el cielo. ¿Por qué? Porque todo pecado, aunque estemos arrepentidos, deja en el alma una huella, un desequilibrio interior, y el purgatorio es el lugar que el Señor nos da la oportunidad de reconvertir toda nuestra persona antes del encuentro con Él. Porque nadie puede gozar de la visión de Dios cuando se lleva adentro todavía la sombra de un pecado. Entonces, eso nos imposibilita la comunicación con Él. Y ese tiempo de espera, ese deseo de llegar a Dios, eso es lo que hace sufrir a las almas. Dios permite solamente a las almas que se presenten ante nosotros cuando pueden pedir nuestra ayuda para ese camino al cielo. De ahí que la importancia de nuestras oraciones por ellas, pues nosotros somos el canal entre ellas y el cielo, porque ellas no pueden rezar por sí solas ya, somos nosotros. Pero sí, María nos enseña en este libro que ellas pueden rezar por nosotros. Entonces, ellas sufren eso en los 3 niveles del purgatorio. María cuenta que ella entiende que solamente las almas que están más cerca de llegar al cielo son las que se presentan a ella. Y una de las razones por las cuales ella se dio cuenta es porque un día la invitaron a una casa donde había fallecido la esposa del dueño. Ella quedó a dormir esa noche para ver qué pasaba porque había muchos ruidos. Entonces, ella escucha muchos ruidos y de repente ve a un animal, un hipopótamo. Y ella cuenta que eso representa la dureza del corazón. El marido le comenta ahí que su esposa no había perdonado a otra mujer durante 30 años, aunque esta otra mujer quería el perdón. Entonces ella nos muestra ahí que como la falta del perdón, la dureza del corazón, es lo que le lleva a los niveles más profundos del purgatorio. También María nos cuenta que las almas se arrepienten de las oportunidades que dejaron pasar para hacer las buenas acciones por Dios y por el prójimo. Y pueden ver ellas los frutos que hubieran resultado de esas acciones. Por eso que al morir se pierde la oportunidad de hacer las buenas acciones. Y ella Ahora, conoce una cosa, una cosa muy importante, como es una palabra, dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. De aquí viene lo que has dicho y María Sima nos confirma que las almas en el purgatorio ve lo que se hubiera podido hacer con la ofrenda que hubiera podido dar o con el acto de perdón y entonces allí viene el sufrimiento por no haberse configurado a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así mismo, ella cuenta. Y en estos testimonios nos vamos a dar cuenta todo lo que nosotros podemos hacer por ellas acá, que es tan poco en cantidad, en esfuerzo, pero es tanto lo que les sirve a ellas.
Y dice, por ejemplo, uno de los testimonios: 2 hombres del valle donde vivía María llevaban un carro tirado por caballos repletos de madera, y por alguna razón los animales tropezaron y parte de la carga cayó al camino. Mientras comenzaban a apilar de nuevo la madera, uno de ellos comentó: Dios mío, ojalá viniera alguien a ayudarnos para no bloquear el tráfico más tiempo. De repente aparecieron 2 hombres que comenzaron a ayudarles y en minutos lo habían despejado todo, reacomodando y asegurando la madera en el carro. Cuando terminaron, los 2 primeros le dijeron gracias y los otros se alejaron. Al poco tiempo, una de estas personas se le apareció a María y le comentó que si le hubieran dicho gracias a Dios, entonces en lugar de solamente gracias, habrían ido al cielo directamente. O sea, como nosotros sabemos, el amor se manifiesta frecuentemente en pequeños gestos, con palabras o acciones. Y así pasa también con las benditas almas del purgatorio. Inclusive, cuando tenemos que lavar el suelo de la cocina, cuando tenemos que planchar, esos pequeños gestos que hay veces que nos cuestan mucho, ¿verdad? Pero que si lo hacemos por amor, si lo hacemos por las almas del purgatorio o por alguien en particular, les ayuda enormemente a que sigan ese camino. Y así como solamente con nuestras plegarias, esfuerzo y amor por obras a ellas, aumenta esa posibilidad de que Dios les permita acercarse para pedirnos a nosotros. No basta con pensar nomás lo que nosotros queremos pedirlos. Las almas no pueden leer nuestros pensamientos, pero sí conocen nuestros sufrimientos y con ello comprenden muchas de nuestras necesidades. Por lo tanto, intervendrán por nosotros cuando nosotros lo solicitamos. O sea, acá es bueno saber que así como nosotros hacemos por ellas, ellas también pueden hacer por nosotros lo que nosotros necesitamos. Y dicen ellas que cuando nosotros le pedimos en voz alta, nosotros nos aseguramos que ellas recibieron, pero con un susurro ya es suficiente. No hace falta esos gritos ni pedir, ¿verdad? Con el susurro que pidamos las cosas. Otro de los testimonios también es que nos cuenta que cuando escuchan los golpes, ¿verdad? Las personas que escuchan o ven a las almas, eso indica la cantidad de misas que necesitan que se hagan por ellas. Y María cuenta en uno de los testimonios que una vez escuchó un número de golpes y ella enseguida hizo hacer las misas por ellas. Y después no escuchó más eso. Escuchó en otra habitación otra cantidad de golpes. Y ahí ella confirma eso comentándole al sacerdote también. Otro testimonio muy lindo que cuando ella tenía 17 años, dice cómo una pequeña oración marca la diferencia en la persona. Y cuenta que una noche se le presentó un hombre y tras haber dicho lo que necesitaba para ser liberado de la situación donde estaba, le dice: ¿te acuerdas de mí? Le dice. Y ella le dijo que no. Entonces le cuenta que durante un tiempo allá en el año 1932 habían viajado juntos durante un breve tiempo en un compartimiento de tren en dirección a una ciudad. Entonces ella ahí se acuerda de que el hombre se había quejado amargamente de la iglesia y de la religión. A lo que yo respondí sus quejas diciéndole que no era una buena persona para criticar cosas sagradas. Mi respuesta lo sorprendió y lo enfadó y me dijo: eres muy joven para que puedas echarme un sermón. Entonces simplemente yo no pude resistir y en forma grosera le grité: aún así soy más inteligente que usted. Eso fue todo. Él se puso a leer su libro y no dijo una palabra más. Cuando llegó a la estación se bajó y ahí María lo único que hizo fue decir:
Jesús, no permitas que esta alma se pierda. Entonces, cuando el hombre se presentó, le dijo que esa pequeña oración lo había salvado de perderse. Qué importante entonces es que nosotros oremos por las almas todos los días, en cualquier momento. Rezar sobre todo para que se cumpla la voluntad del Padre en las personas. Y además también de hacer una oración por ellas, sería muy bueno, dicen las almas, seguir el consejo de Jesús en el Evangelio de ayunar. El ayuno beneficia la vida de oración inmensamente y esa oración es lo que nos ayuda a ayunar. Ayunar por las almas del purgatorio les es de una inmensa ayuda y ellas están eternamente agradecidas. Dicen ellas que el valor del ayuno no tiene límites para las almas. Las almas también le cuentan a María en el libro que son liberadas mayormente en Navidad, ¿verdad? Porque es donde hay más gracias, en los Viernes Santos, en el día de la Ascensión del Señor y en el día de los difuntos. Cuando nosotros rezamos por algunas almas que ya están en el cielo, la Virgen María toma esas oraciones y las aplica en otro lugar o en otras almas que más necesiten. Entonces nuestra oración, por más pequeña que sea, ahí es la importancia de rezar por ellas siempre. Pero ¿qué es lo que más piden las almas? Las misas. Las misas es lo que más piden. La Santa Misa, que uno asista y que se celebre por ellas. Y aquí viene un testimonio claro, ¿verdad? De que un alma se le manifestó para pedir misas extras por ella. Cuenta que un día conoció a una muchacha que deseaba asistir a más misas y le pregunta a su madre qué podía hacer. La madre le contestó que asista a 2 misas por domingo en lugar de una. Y así hizo por un tiempo hasta que el sacerdote le pregunta por qué hace eso. Ella le comenta y le dice el sacerdote que eso no sirve, que solamente con una misa tiene que asistir, que no tiene por qué hacer lo otro, que no era válida. Entonces ella dejó de hacer y fue solamente una vez al día. Cuando el párroco falleció, se le aparece a María y le cuenta que está en el purgatorio y le dijo que no sería liberado hasta que asistiera a todas las misas que él le había impedido a esa joven hacerlo hasta el final. Entonces la Santa Misa es el lugar donde se une en forma perfecta las 3 dimensiones del equilibrio de las personas. La verdadera presencia de Jesús en el alma, la palabra y otras enseñanzas para la mente, y el pan y el vino para el cuerpo. Entonces tenemos que la misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros se hace vivo a través de la misa. La mejor forma que nosotros podemos ayudar a las almas es poner el nombre de los difuntos en las intenciones y que estemos ahí presentes para interceder, ¿verdad? Encargar las misas gregorianas, las 30 misas por nuestros difuntos, pero un difunto por vez, o sea, 30 misas por cada difunto, ¿verdad? El camino más rápido para llegar al cielo es una profunda humildad, las buenas obras para el prójimo y para las almas del purgatorio. La mayor caridad que nosotros podemos hacer aquí es rezar por las almas del purgatorio. Y para terminar, como decía San Agustín, no puede negarse que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de los suyos, que viven cuando por ellos se ofrece el sacrificio del mediador o hacen limosnas a la iglesia. Eso nos dice San Agustín. Y lo que aprendí mucho también en este libro, Padre, y ahora aprendí, es que las almas también tienen un santo patrono
y se llama San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino nos acompaña. Mira qué frase más bonita de San Agustín, que la vemos en la pantalla, que dice, si nos los pone, por favor, de la liturgia, no puede negarse que las almas de los difuntos son aliviados por la piedad de los suyos que viven, cuanto por ellos se ofrece el sacrificio del mediador o que hacen limosna a la iglesia. Aquí está hablando de la Santa Misa, San Agustín decía, no se puede, nosotros que somos vivos, piedad de los suyos, quiere decir nosotros que misas, si esta es la mejor inversión que podemos hacer por las almas del purgatorio, y además sabiendo bien que tenemos a San Nicolás de Tolentino, que nos ayuda a vivir más en la divina voluntad. Y escuchamos ahora la segunda parte de este libro con Fátima. Fátima, ¿qué nos dice más este libro, además de lo que nos dijo tanta cosa preciosa Miriam? Sí, padre, realmente continuando con estas maravillas que nos van revelando, yo me quiero referir específicamente al rosario, en este caso, ¿verdad? Porque quiero contar lo que significa para nosotros y lo que significa también para las almas. El rosario ayuda a curar las heridas y es también una gran fuente de paz, en especial para aquellas familias que lo rezan juntas. La meditación de los misterios, la meditación de la vida de Jesús, nos brinda tanta paz y alegría que Satanás se vuelve loco. Satanás odia la paz y odia la curación. Y el rosario es extremadamente curativo y un arma muy poderosa contra él. Y bueno, las almas piden el rezo del rosario por ellas, ¿verdad? Y hay un testimonio que cuenta que una vez en los años 50, cuando María viajaba en el tren desde Bladens, era en esos días en que había muchísimos viajeros. Y entonces ella eligió, como hacía habitualmente, el último vagón del tren. Y ahí subió. Y pronto encontró un compartimiento en el que viajaba solamente una mujer. Se sentó a su lado y todavía no se había terminado de acomodar ella, que entonces la mujer le dice, ¡ay, qué bueno! Por fin alguien que reza el rosario conmigo. Entonces dice que María pensó, pero si esto hace así con toda la gente, con razón, no sé, está sola acá en el vagón, en el compartimiento. Pero ella estaba muy feliz igualmente de rezar el rosario. Encima, entonces rezaron el rosario en todo el tiempo que duró el viaje. Nadie entró al compartimiento, ¿verdad? Y cuando terminó el rosario, dice que ella dijo, gracias a Dios, y se fue. Desapareció. Entonces ella, claro, que estaba sumida en el rosario, se da cuenta que está sola y mucha gente daba vuelta alrededor del compartimiento. O sea que la gente no entró mientras ellas dos estaban rezando el rosario. Y ahora voy a pasar también al siguiente punto que es muy importante, que siempre estamos aprendiendo con el padre Claudio, que es el uso de los sacramentales, ¿verdad? Los sacramentales, como nosotros sabemos, son importantes y deberíamos usarlos siempre que podamos. Las almas aman los sacramentales, ¿verdad? Entre los que se incluye el agua bendita, el aceite, la sal, las medallas, las velas y otros objetos. Hay un testimonio por eso yo estoy contando todos los testimonios. Hay un testimonio de una mujer le prometió a las almas del purgatorio encender una vela por ellas todos los sábados. Su marido le dijo, deja de hacer eso, no tiene sentido, es ridículo.
Los muertos están muy contentos y no creo que necesiten que se encienda una vela. Y no me interesa lo que le hayas prometido. Por supuesto que la mujer se impresionó porque se puso muy triste porque ella quería cumplir lo que el padre, lo que el marido también le decía, ¿verdad? Entonces, y tampoco quería dejar de cumplir su promesa. Entonces lo que hizo fue que puso dentro de la estufa la vela y cerró la pequeña puerta que tenía la estufa. Y dejó ahí la vela encendida y salió de su casa. Al poco tiempo llegó el marido y cuando estaba a punto de tirar algo, con una sorpresa vio que en la estufa había una luz. Y entonces, extrañado, abrió la puerta y miró adentro. Y para su más profundo asombro, empalideció y dijo que vio 6 pares de manos juntas en actitud orante alrededor de la vela. Cerró la puerta y esperó a que regrese su mujer, y cuando llegó le dijo: ¿por qué has puesto la vela dentro de la estufa? Deberías haberla puesta sobre la mesa. Entonces, una manera de decirnos que toda velita prendida para ella es demasiado importante, y había muchísimas almas que estaban rezando con esa velita. El Padre siempre nos habla de prenderle la vela para las almas del purgatorio. Además se ve detrás tuya una vela encendida allí, al lado de la cruz, y siempre tenemos esta vela encendida porque están iluminando. Yo recuerdo, mi abuela también tenía encendida una vela. De hecho, confirman las almas que están en la oscuridad, nos agradecen por estas velas porque así ellos pueden ver algo, porque están en un purgatorio muy bajo, oscuro, y por eso también agua bendita, se le pone un vaso de agua bendita, ellas de allí pueden recibir este rocío, un poco, porque el fuego del amor muchas veces también puede dar esta sed, y la sal bendita y los objetos religiosos como rosario bendecido para rezar por ellas, toda ayuda. Gracias, Fátima. Continúa. Y bueno, ahora voy a hablar también de otra cosa muy importante de que ella se refiere, del el matrimonio, la familia y los hijos. Las almas protegen a sus familias y las cuidan y le transmiten amor y seguridad de distintas maneras. A veces pueden pedirle a los miembros de su familia que hagan algo bueno que ellos no hicieron en su vida, y eso lo podría llegar al cielo. La oración es la obra de bien, y el sufrimiento también ayuda a reparar, inclusive por adelantado, algo de lo que pudiera suceder en nuestra familia. Y acá va un testimonio que es bastante fuerte, pero que nos muestra también 2 cosas diferentes, ¿verdad? Había 2 familias que vivían una al lado de la otra. Una tenía dinero y la otra era más pobre. Y la niña pequeña de la familia le dijo a su madre que quería regalar toda la ropa a la amiguita al lado. Entonces la mamá le dijo: ¿pero por qué quieres entregar toda tu ropa a la amiguita de al lado? Y ella le dijo: porque quiero, entonces así cuando mi amiguita está ahí al lado, entonces yo me voy a ir y voy a jugar directamente en su casa. Entonces la mamá le dijo: bueno, pero puedes jugar acá. Y ella dijo: no, insistió y fue muy insistente con su mamá, hasta que la mamá se dio cuenta que no iba a poder con ella. Entonces le dijo: bueno, pero te aviso bien que ya no vas a tener más esos juguetes y esa ropa, no los voy a volver a comprar de nuevo. Y ella le dijo: sí, perfecto. Muy bien. Entonces le dio a la amiguita y tan contento. Sucedió que 2 días después, esta niñita salió a la calle
corriendo por la puerta de su casa sin mirar y murió atropellada. O sea, es muy triste, muy fuerte este testimonio, ¿verdad? Por un automóvil. Y sus padres, que estaban sufriendo terriblemente, acudieron a María porque no podían entender qué pasó acá, por qué había pasado eso. Y entonces pronto le llegó la respuesta que el sufrimiento por la muerte de su hija les ha garantizado que uno de sus otros hijos no acabaría definitivamente perdido. Por tanto, la muerte de la niña fue una reparación por adelantado, por algo que Dios había visto que sucedería en esa familia. Entonces Dios nos ama tanto, nos ama mucho. Y ahora, por tanto, esos dos niños podían estar con Él, juntos, los dos, en vez de que uno esté salvado y que el otro se pierda. Entonces, muchas veces nos cuesta mucho entender el sufrimiento. Y bueno, esto nos da estas luces, como cómo puede ser la reparación anticipada incluso, ¿verdad? Y un alma buena de una niña o un dolor de la familia, que muchas veces nosotros no entendemos cuáles son los designios de Dios. Pero que cuando hay amor de por medio, cuando hay obras buenas de por medio, no hay razón para que no sea por algo mejor. Solamente que Dios es el que sabe eso. En este caso, claro, estaba María y ella pudo darles luz sobre esa situación, ¿verdad? Así, no sé qué diría usted para muchas familias que quizás no tienen esa respuesta, ¿verdad? Pero por acá puede ir esa respuesta. Y además es una cosa muy poderosa, ¿no? Cuando creo que cada uno queremos vivir un poquito más en la divina voluntad, entender. Entonces, hasta este sufrimiento Dios lo sabía y lo sabe, y Él por amor a la familia y por amor a la salvación a esta alma, le manda este sufrimiento, y si se acepta con su voluntad es un sufrimiento leve, un sufrimiento, como digo, que es llevadero, porque es Jesús en ti que lo lleva. Por eso rendirse a la voluntad de Dios y vivir en su voluntad, dejar que tus pensamientos son suyos, tus miradas, tu boca, tu corazón, empiezas a dejar a Dios a explicarte las cosas que son desde el punto de vista humano, no entiendes, muerte de una persona, pero desde el punto de vista divino dice reparación. Y entonces dices, wow, gracias a Dios. Entonces, vivir agradecido dentro del sufrimiento. Esto es vivir en la divina voluntad y dejar a Dios que ame en ti, perdone en ti, restaure en ti. Escuchamos, hermano. Y bueno, voy a hablar también de un testimonio de María, que ella dice que es el recuerdo más bonito que ella tiene en su infancia, ¿verdad? Que nos muestra cómo las almas aman especialmente a aquellos que oran por ellos y desean hacerlos felices, ¿verdad? Y cuenta ella que uno de sus hermanos y ella estaban trabajando en una granja de Baviera cuando solicitaron trabajo, y el granjero les prometió que siempre podían ir a misa los domingos. Pero a poco tiempo comprendió que esa promesa era válida solamente para su hermano, no para ella. La mayoría de los domingos por la mañana la mujer del granjero enfermaba misteriosamente. Insistía en que ella se quedara en la casa cuidándola en lugar de ir a la iglesia con su hermano. Se acercaba la fiesta de Pentecostés y una vez más me preguntó qué será lo que va a hacer esta señora del granjero, porque el sábado por la tarde se encontraba perfectamente bien de salud. Entonces, al día siguiente ella supuso que podía asistir tranquilamente porque ya, la señora había estado bien el día anterior. Y con gran sorpresa la señora se levanta y dice que por favor María se tenía que quedar porque ella tenía un fuerte dolor de cabeza.
lo que hizo que la pobre María se quede muy triste, muy, muy triste, porque era un día demasiado importante que tenía que asistir a misa. Entonces, bueno, se quedó destrozada y a la 1 de la tarde más o menos se dirigió a un edificio en construcción donde en la parte de atrás había un banco con una vista majestuosa. Y dice que ahí lloró llena de desesperación por no haber podido ir una vez más a la misa que ella tanto amaba. Y de repente se sintió que estaba rodeada de una nube de palomas blancas que se posaban despacio alrededor de ella sobre el césped. Dice que estaban en todas partes, en la hierba, sobre su falda, todo alrededor de ella. Y al ver a semejante belleza, mis lágrimas se convirtieron en lágrimas de felicidad, dice ella, ¿verdad? Porque se dio cuenta de que vinieron a consolarla. Y por todo eso que ella había sufrido, ¿verdad? Y también fue impresionante porque dice que el hermano se dedicó a buscar, a preguntar a los granjeros de alrededor, y ellos le explicaron que en ningún lado ellos vieron ni pichones ni palomas volando alrededor. O sea, fue el Espíritu Santo mismo y el Señor que estuvo ahí presente, ¿verdad? Dándole alegría a ella o las almas del purgatorio que estaban ahí consolándole en su tristeza, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles que nos alientan también, ¿verdad? Porque hay algunas personas que incluso uno le habla de las almas del purgatorio y le tienen un poco de temor, ¿verdad? Entonces nos demuestran que las almas son personas que necesitan, y más aún si son de la familia, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, entonces que solamente cosas llenas de amor y de misericordia es lo que están necesitando. Y bueno, también quiero darle un mensaje final del mensaje final de María de este libro. Yo había comentado también que en este libro incluso hay cosas proféticas, ¿verdad? Entonces yo le leo textualmente el mensaje final de María de este libro. Dice que la iglesia se encuentra en el peor estado de su historia, pero también las almas me han informado que la situación mejorará. Eso es en el año que se escribió el libro. Y que tengamos esperanza y que vendrán tiempos pacíficos, pero que después habrá una gran tormenta sobre la cual nuestra Madre desea que no nos preocupemos y que pensemos en ella y no andemos en suposiciones. La Madre de Jesús nos recomienda orar por la paz del mundo para que lleguen el amor y el perdón de Dios que son inconmensurables. Sugiere que se rece así: gloria, alabanza, gratitud y adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué Entonces, bonito. ese fue Esta oración, así como final. No sé si lo tienen preparado en la pantalla. Gloria, repetimos contigo. gloria, alabanza y gratitud y adoración y al adoración Padre, al al Padre Hijo. y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Con estas palabras vamos a dar conclusión a este libro de presentación Sáquenme de aquí, de María Sima. Una presentación muy linda de Miriam y Fátima desde Paraguay, y le deseamos que lo escuche atentamente y que saque las conclusiones, como celebrar más misas para las almas del purgatorio, poner más velas también en su casa para poder también ayudarles con atención para no quemar a nadie y no poner al alcance de los niños, y también agua bendita para las almas del purgatorio y obras de caridad.
muchísimas obras de caridad que nos ayuda a nosotros a vivir en la divina voluntad. Así que os bendigo a todos, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con vosotros se quede siempre en la divina voluntad, y la Virgen María nos cuide, nos abrace siempre. Dale el descanso eterno a las almas del purgatorio y brille sobre ellos la luz eterna. Descanse en paz, su alma y las almas de todos los fieles juntos descansen en paz. Amén.